29 de julio de 1977, un grupo de montañeros salía de Zaragoza con objeto de realizar el viejo sueño de que una expedición, preferentemente aragonesa, se acercara a una de las cordilleras más elevadas del planeta a la conquista de sus cumbres. Los montañeros zaragozanos, aragoneses, dieron en muchas ocasiones muestras fehacientes de su preparación y de su valor, pero precisaban para su contraste una actividad seria, el enfrentamiento con la realidad en cumbres superiores a los 6.000 metros, que hasta ahora solo habían sido vencidas aisladamente por algunos de aquellos. La idea de unos pocos se transformó en proyecto, y este fue cristalizando en realidad con la selección de un grupo de expedicionarios que tomó como meta la Cordillera Blanca en los Andes del Perú. Esta Cordillera Blanca, localizada al norte de Lima en pleno trópico, es un gran macizo montañoso, quizá el más bello de toda esa inmensa cordillera de los Andes, la más larga del mundo, que con sus 7.000 kilómetros de longitud se extiende entre el Istmo de Panamá y el Cabo de Hornos en el Antártico. 29 cumbres rebasan los 6.000 metros en esta Cordillera Blanca, siendo la más alta el Huascarán de 6.768 metros. Próximo a este se encuentra el Huandoy de 6.395 metros, que con sus 4 cumbres triangulares parece una gigantesca catedral de hielo elevándose hacia el cielo. Este ha sido el objetivo fijado por la expedición para su actividad inmediata por ser muy poco conocido. Solo 3 expediciones extranjeras llegaron a sus cumbres y nunca fue hollado por montañeros españoles. El viaje, con sus etapas de Zaragoza a Barajas y vuelo hasta Río de Janeiro como primera etapa, no se hace largo a pesar de ir en una de esas colmenas humanas o grandes aviones en los que se siente una inevitable sensación de opresión. Río se ofrece con su belleza un tanto velada por la bruma matinal, pero aún podemos contemplar allá abajo su contorno de playas blanquísimas, la bahía de Guanabara salpicada de barcos e islas, cruzada por el puente de Niterói, el Pan de Azúcar y el Corcovado coronado por su gran cruz. Nos adentramos en el continente, cruzamos Brasil, nación inmensa de recursos inagotables, con aglomeraciones monstruosas como Sao Paulo y zonas extensísimas de bosques y verdor surcadas por ríos caudalosos. Pasamos a Bolivia y volamos por encima del lago Titicaca, un gran mar en una alta meseta a 3.800 metros de altitud, con sus islas y sus orillas pobladas de esos sufridos habitantes del altiplano, los indios quechuas o aymarás. Es el lago navegable más alto del planeta y en sus márgenes se extiende una rica comarca agrícola y ganadera. Los huros, primitivos habitantes del altiplano, viven en el lago sobre islas flotantes construidas de cañas o totoras en las que crecen unos pobres cultivos. A orillas del lago Titicaca creó Dios, según la leyenda, a los primeros pobladores del Perú, Manco Capac y Mama Oello. El suelo se vuelve quebrado y montañoso, sin vegetación, sin moradores. No se aprecian signos de vida y solo alegra el paisaje la aparición de pequeños sibones en las zonas más altas. Parece como si estuviésemos en otro planeta. Los riachuelos se cuelan por los valles y solo algún camino serpentea para ganar altura. El poeta dice que estas tierras del Perú son hijas del mito y la leyenda. Aparecen a los ojos del viajero como las espumas y los cráteres de una antigua cosmogonía. Hijas del volcán y del agua, de la tierra y la nube, del desierto y la selva, regalo del trópico, de la coca y del paraíso. Poco antes de llegar a Lima, un mar de nubes nos aísla. Lo cruzamos y allá abajo aparece al fin el Océano Pacífico y aterrizamos en nuestro punto de destino en Perú, la pintoresca Lima. Somos 8 expedicionarios y la primera preocupación es recuperar los 18 bultos que llevamos con nosotros, sacos, mochilas, bolsas, pasando todos sin novedad por la aduana.
El resto del equipo de la expedición fue ya enviado a tiempo atrás por barco y por avión, y esperamos encontrarlo en Lima. Aquí han de adquirirse utensilios de uso personal y de cocina, así como alimentos. Las listas de todo lo necesario fueron elaboradas tras detenidos estudios en Zaragoza. El despacho de las mercancías, raciones de ataque embaladas y precintadas que vinieron hace días por avión, no es fácil. Nanín y Juan Manuel tienen que hacer uso de gran diplomacia y no menor paciencia hasta conseguir su despacho tras cumplimentar 17 trámites distintos en 10 horas de gestiones. Lima, llamada la ciudad de los reyes por los españoles, con más de 1,5 millones de habitantes, es una ciudad multifacética, donde se dan cita contrastes de gentes, costumbres y obras de arte. Tiene un clima suave, a pesar de su proximidad al trópico. Aquí no llueve nunca. Contrastando con sus templos y casonas coloniales, en ella vemos modernos edificios de funcional arquitectura. Su centro neurálgico es la Plaza de San Martín, y en su centro, la estatua del general don José de San Martín que proclamó en 1821 y en Lima la independencia del Perú. La abundancia de vehículos, principalmente de taxis que viajan en estado lastimoso, es enorme. Uno se maravilla cómo es posible recorran las pistas y carreteras del Perú sin desintegrarse. El Jirón de la Unión es la arteria comercial más famosa, llena de joyerías, infinidad de tiendas donde los objetos de plata, oro y piedras preciosas se ofrecen en competencia inimaginable, al lado de cerámicas y utensilios pertenecientes a las milenarias culturas que se desarrollaron en el Perú. Al lado de las grandes riquezas abundan en especial al atardecer los puestos de venta de ropas, fruta, hasta lo más absurdo. Lima, en muchos de sus edificios, oculta sus fachadas tras un velo de celosías, balcones de la época colonial que guardan el recuerdo nostálgico del pasado limeño. La espaciosa Plaza de Armas, con la Casa del Gobierno tras alta verja, la Iglesia de la Merced, la más antigua de Lima, y la Catedral que levanta sus torres junto al Palacio Arzobispal. En la catedral se encuentra la tumba de Pizarro. Finalmente, el edificio de la Municipalidad de Lima con sus balcones maravillosos. En un rincón de la plaza se levanta el monumento a Pizarro, aquel extremeño que con 200 hombres conquistó los dominios del Inca, fundando el virreinato del Perú que duraría hasta 1821. Volviendo a nuestro objetivo, los 2 días que pasamos en Lima son de actividad constante para todos. A cada uno se le adjudica una misión y de esta forma puede trasladarse el material que llevamos en un camión hasta Huaraz, 420 kilómetros al norte, en plena cordillera y punto de arranque verdadero de las actividades montañeras. El resto de los expedicionarios hacemos el viaje en 2 sendos carros, uno decentito y el otro destartalado, como veremos más tarde, pero de potente motor, pues sin grandes inconvenientes llegó el primero a su destino. Seguimos primeramente próximos a la costa por la carretera panamericana, en medio de un desierto de arena, árido y despoblado. Estas dunas y montañas arenosas se prolongan en algunos puntos más de 200 kilómetros hacia el interior.
Nuestro chofer ignora el significado de las líneas continuas en la carretera, dándonos más de un susto en medio de sus risas y bromas. A los 190 kilómetros se deja la Panamericana y se toma la ruta hacia el nordeste, hoy moderna y asfaltada, pero hasta ayer de tierra, estrecha y sinuosa, que siguiendo el curso del río Fortaleza exigía de 10 a 20 horas para llegar a Huaraz. Al anochecer se pasa por el collado de Coñicocha, a 4.080 metros para llegar a Huaraz un par de horas después. El despertar en Huaraz, con el sol llenando el paisaje de grandiosidad y belleza, es inolvidable. Desplazamos nuestra cámara desde los Guandois hasta el Guansán, pasando por el gran macizo del Huascarán y su imponente cara sur dominando el conjunto. El zoom vuelve sobre los Guandois, nuestro misterioso y aún lejano destino. La ciudad, que fue destruida totalmente por un terremoto en 1970 y va siendo reconstruida, es bonita y tiene un tipismo local exaltado. En Huaraz nos juntamos con el guía Honorato Caldúa, ya contratado desde España, y con el porteador Oswaldo, que iba a ser más tarde un magnífico compañero. Aquí encontramos a varios componentes de un grupo expedicionario de la Sociedad Peñalara que tienen el mismo objetivo que nosotros, la ascensión al Guandoy. Conocíamos de antemano nuestros propósitos y la simultaneidad de fechas dictada por la época común de vacaciones y por el viaje charter organizado en Madrid. Acordamos, sin preferencias ni condiciones, el unir esfuerzos y compartir los servicios del campo base, de guías y porteadores, formando, si es preciso, cordadas conjuntas en hombres y material. Estos amigos de Peñalara, algunos de los cuales se adelantaron a nuestro viaje, y habían retirado de la aduana el catre donde enviamos por barco tiendas y equipo pesado. Salieron hace 2 días hacia el lugar donde se fijó la posición para el campo base, con objeto de proceder a su instalación. El mercado de Huaraz, lleno de colorido, con nativos arropados en los colores más vistosos, fija nuestra atención y en especial la de Ursi, que contempla asombrado este nuevo mundo que se presenta ante sus ojos. Y hasta los petates y mochilas, sin olvidar una guitarra comprada por Pepe, preparados para ser cargados en el camión que los trasladará, así como los expedicionarios aragoneses y peñalaros, hasta el fin de una accidentada carretera o pista a unos 4.000 metros de altitud. Las marchas de aproximación aquí son cortas, de 3 o 4 días máximo, no como en el Himalaya, si bien esa rapidez tiene sus inconvenientes. Esta zona pertenece al Callejón de Huaylas,
bordeado por la Cordillera Blanca al este y la Negra al oeste. Todo ello y el pueblo de Yungay fueron arrasados el 31 de mayo de 1970 por millones de toneladas de roca, nieve y hielo desprendidos del Huascarán por acción del gran terremoto que destruyó Huaraz. Decenas de miles de personas perecieron cubiertas por ese gigantesco aluvión que avanzó 16 kilómetros en 4 minutos. Aquí debajo está el antiguo Yungay, del que solo destaca su cementerio y una cruz. El paisaje estremece. Solo algún pequeño trozo cultivado en medio de gigantescos cantos rodados y rocas graníticas. Llegamos al collado de Portachuelo, a 4.000 metros. En la siguiente jornada, y con un frío respetable, se carga el material en pacientes burros que despacio y con su filosofía habitual van a trasladar las cargas hasta el campo base, situado a unos 4.500 metros. Ascendemos rápidamente, demasiado para lo que exige una buena aclimatación. Esto hemos de pagarlo más tarde al ser atacados la mayoría, unos más y otros menos, por el soroche o mal de montaña andina. Vamos a encontrarnos a los 4.500 metros, a los 3 días de abandonar Lima, al nivel del mar. Esta rapidez, contraria a toda ordenanza montañera, viene exigida por el poco tiempo de que disponemos y por tener una fecha fija para la vuelta. Son tributos a pagar a la montaña. En nuestro camino el paisaje es variado y apetece gozar de sus bellezas. Ríos con aguas heladas, flores exóticas, en horas de marcha y de meditación, de cambio de impresiones y de esperanzas. Al fin el campo base ya casi completamente montado con sus tiendas, su cocina y sus banderas. En él comienzan inmediatamente los preparativos para entrar en la montaña que se nos presenta desde aquí como pirámide gigantesca.
Aquí se unen los dos grupos expedicionarios que presentamos seguidamente. El zaragozano constituido por Pablo Lasala, Julián Vicente, Juan Manuel Blanchard, Melchor Frechín, Ángel Martín Sonseca, Juan José Díaz, jefe de la expedición, Ursicinio Abajo, José María Benedí y Eduardo Blanchard. El grupo madrileño de la Sociedad Peñalara, pletóricos de preparación y entusiasmo, con Hipólito Maeso, jefe de expedición, José Luis Pollo, Jorge Giner, Ángel Gracia, Gerardo Medrano, Ángel Sánchez, alias Toti, y Luis Correa. El modesto grupo de guía, porteadores y cocinero con Honorato Caldúa como jefe. En Huaraz encontramos uno de esos tipos singulares que surgen donde menos se espera. El de esta ocasión fue Carlos Buller, americano de nacimiento, estudiante, conferenciante, pero sobre todo montañero, que está siempre a la espera de que alguna expedición le acepte como miembro adherido. El Soroche hace pasar malos ratos en los primeros días de permanencia en el campo base, haciendo que cualquier trabajo se convierta en un sacrificio. Alguno lo pasa peor, y solo los cuidados del habilidoso Benedí contribuyen a que salga pronto adelante. Se le concede aquí el título de Doctor Medicus Horroris Causa por la Universidad de Huaraz. Es importante el montaje de la tienda comedor, aquí improvisado como mesa japonesa sobre la misma tierra. Ello no impide que se saboreen los manjares preparados por el cocinero, aunque a veces discrepemos de sus recetas culinarias. El Toti, quizá por sus barbas y su eterna sonrisa, es el más solicitado por los cameramen. Desde el campo base, en el momento en que están organizados todos los equipos, salen hacia el glaciar diversos grupos de expedicionarios para estudiar y conocer las rutas posibles. En este mapa general de la zona, que comprende desde el campo base a las cumbres, se ve en primer término la morrena límite de las nieves, a unos 4.800 o 5.000 metros, el glaciar Cook, la zona rocosa anterior a la pared que conduce al collado y al plató, punto de partida para la cumbre. Todo no es siempre trabajo y de vez en cuando hay que dejar volar los recuerdos a los acordes de la guitarra. Pepe Díaz acaba de vencer a unas fuertes anginas y se prepara para repetir la hazaña con el guandoy.
Estos banderines de montañeros y Peñalara expresan la unión y el espíritu fraternal que reina entre todos, pues cada uno se siente feliz de haber descubierto aquí a nuevos amigos, capaces de los mayores sacrificios si ello fuera preciso. Y avanzan los días y son constantes las salidas de expedicionarios con el material preciso para montar otros campos, alimentación, raciones de ataque, gas, medicamentos, etc., que han de irse dejando como depósito a mayores altitudes. Desde la morrena glaciar, a pocas horas del campo base, la vista es grandiosa. Las cumbres, imponentes y majestuosas, son las más bellas que pueden hallarse fuera del continente asiático. A pesar de la proximidad del Ecuador, estas montañas son sumamente glaciares y con sus agujas y crestas agudísimas están siempre recubiertas de una capa de hielo que las hace seductoras en extremo. No hay nada más bello que estas laderas y crestas de hielo brillante entre el azul sombra del cielo y el color dorado de las vegetaciones inferiores. Esta glaciación extrema es debida a la alternancia de una estación de verano con lluvia y con fuertes nevadas y otra de invierno seca y fría que no funde aquella. Como consecuencia, aun las laderas más abruptas quedan recubiertas de un caparazón de hielo que, esculpido por el viento, toma la forma de fantásticos tubos de órgano o de gigantescas coliflores. Las inclinaciones que se encontrarán aquí sobrepasan los 50 y 55 grados, lo que obliga a los protagonistas a realizar constantemente una escalada glaciar extremadamente delicada y acrobática, dificultades acentuadas por el enrarecimiento del aire a los 5.000 metros y en especial por encima de los 6.000. En este mapa se marca la ruta que se ha decidido seguir con fijación de los 3 campamentos principales, uno inferior en la morrena a 4.900 metros, otro el medio del glaciar y un tercero en el collado y plató que marcan las cumbres propiamente dichas del Guandoy. La instalación del primer pequeño campamento que se monta en la morrena del glaciar se acomete desde un principio y ha de servir para recepción y almacenamiento del material y alimentos que más tarde serán porteados hasta los campos 1 y 2. Y el día 7 de agosto, varios expedicionarios ascienden por el glaciar y llegan a lo que será el campo 1. La ruta no ofrece facilidad alguna, presentando un terreno irregular surcado de innumerables grietas que es preciso bordear pacientemente o cruzar con toda precaución. En ese campo 1, las primeras noches que pasan nuestros montañeros no son del todo agradables.
Pequeñas avalanchas les obligan a abandonar precipitadamente la tienda cuando estaban en el mejor de los sueños, o bien son despertados por el crujir del hielo en el suelo o en los serás próximos. Estos ruidos amenazadores hicieron que en los primeros días Ursi prefiriera darse la paliza de bajar al campo base para dormir y tener que subir a la mañana siguiente antes que, como él decía, y con razón, pasar la noche encima de una grieta. Presentamos la ruta a seguir, los dos campamentos y la separación desde el campo 2 a las dos cimas, norte y oeste. En el campo base, con radioteléfonos y prismáticos, se sigue con toda la exactitud posible la situación de todos los expedicionarios en la montaña, disponiéndose el transporte de aquello que se precise y sea necesario en todo momento. Es una marcha escalonada, y cada peldaño tiene que asegurarse firmemente antes de acometer. Desde este campo 1, el camino hasta el collado o plató no es nada risueño. Es necesario el montaje de cuerdas fijas en casi todo el recorrido, quedando todo ultimado para que este paso clave del itinerario, que es la barrera de rocas y la gran pendiente de hielo siguiente, puedan ser franqueadas con las cargas que se necesitan para el campo 2 y ataque final de las cimas. Este campo 2 fue alcanzado por vez primera el día 11 de agosto. Desde la morrena y por encima del campo almacén estudiamos el glaciar y fijamos estas vistas fulgurantes de las cumbres próximas. La majestad de esta cordillera blanca no tiene rival en 4 continentes y sus decenas de cimas de más de 6.000 metros ofrecen al alpinista más audaz un campo de acción capaz de apagar su insaciable sed de aventuras.
volvemos al glaciar lleno de grietas y dificultades. El paso de algunas grietas se hará posible gracias al montaje en el campo base de un puente rudimentario con unas barras de aluminio empalmadas. Aquel fallaría un día, menos mal ya al final, dejando en mala situación a quien lo cruzaba en ese momento. Después de pasar la barrera rocosa hay que tomarse un descanso, que repone fuerzas y permite admirar tanta belleza como nos rodea. Chopicalqui, Pirámide de Garcilaso, Hualcán, Chacaraju y tantos otros nombres que hoy vemos transformados aquí en realidad y que mañana seréis un recuerdo en nuestras mentes. Cuando pasados los tiempos ya no volvamos a veros más, aún estaréis ahí para ser una vez más la meta anhelada por aquellos montañeros que nos sigan, siempre rodeadas de grandiosidad, de belleza y de misterio. Si muchas veces la subida es dura, el descenso tampoco carece de dificultades, por lo que ha de realizarse con todas las precauciones posibles.
El sol no solo desprende las rocas del hielo, sino que también nos proporciona unas gotas de agua para animar una exhausta cantimplora. Pasan los días. Todo va completándose y en el campo base se ultiman detalles. En la zona superior al campo 2 hay mucha nieve profunda, por lo que se trata de improvisar unas raquetas con tiras de aluminio y bastones de esquí. Una chapuza que afortunadamente no fue empleada. El campo 2, definitivamente montado a 5.650 metros de altitud, es alcanzado por expedicionarios y porteadores y continuamente suben sendas cargas que a estas alturas pesan lo indecible. Las temperaturas de noche son extremas y en el campo 2 rebasan los 20 grados bajo cero. En la pared de roca hay que extremar los cuidados, entre otras cosas, por la constante caída de estas piedras que de todo tamaño vemos unidas al hielo. La última rampa antes del campo 2 es fuerte, pudiendo apreciarse su inclinación por las posiciones de los escaladores respecto al hielo de la ladera.
Por el campo 1, el paso es constante. En él, después de un descanso hay que continuar hacia arriba o descender en busca de más cargas o de un necesitado reposo en el campo base. La madrugada del día 12 es magnífica, por lo que se decide que Ursi, Frechín y Juan Manuel Blanchard salgan con 2 porteadores para alcanzar el campo 1 y seguir al día siguiente hasta el 2, uniéndose a Pepe Díaz, Ángel y otros que están en este desde ayer. Estamos en contacto constante por radioteléfono con el campo 2 y con Acordada, que va a unirse a los mismos. En la tarde del día 13, como van a encontrarse demasiadas personas en el campo del Plató, Poli, Ángel Gracia, un porteador y el guía Honorato descienden rápidamente al campo base, al que llegan muy entrada la noche para preparar una segunda acordada. El día 14 amanece espléndido. A las 6 de la mañana salen del campo 2 hacia la cumbre norte 2 cordadas que después se desdoblan en 3. Pepe Díaz, Ursi, Toti, Juan Manuel, Pollo y Carlos el Americano. La nieve blanda dificulta la marcha, especialmente en la gran pendiente que lleva a la cumbre, hundiéndose hasta la rodilla. Desde el campo 2 no pueden ver a estas cordadas por estar ocultos por el terreno, lo que hace que nadie conozcamos su progresar. Como en este campamento quedan pocos alimentos, Frechín, Ángel, Pablo y Gerardo deciden bajar al campo base, quedando solo en aquel Jorge Giner para atender a los compañeros en su regreso y darnos noticias sobre el mismo. La intranquilidad entre todos los que estamos en el campo base es grande y no hacemos otra cosa que escudriñar la montaña con los prismáticos y atender las llamadas de los radioteléfonos. Para Pepe y sus compañeros la cumbre se acerca poco a poco. El progreso es cada vez más penoso, falta el aire y después de unos pocos pasos hay que parar para descansar. Algunos más fuertes y mejor aclimatados como Ursi tiran impacientes de la cuerda al compañero que con mayor dificultad sigue su paso. Finalmente, a las 12:30 horas, tras la última dificultad de una gran grieta y fuerte pendiente, alcanzan la cima, donde la alegría es manifiesta en todos con abrazos, lágrimas y recuerdos. Es un viejo sueño hecho realidad, y los pensamientos van hacia los que quedaron atrás, al mismo tiempo que la vista se entretiene en la contemplación desde estos 6.400 metros de altitud del grandioso paisaje de alrededor.
Un largo descanso, fotografías y descenso al campo del plató al que se llega a las 6 de la tarde con hambre, sed y mucho cansancio. Han hecho una primera nacional. Jorge nos da la noticia de su regreso a las 6 de la tarde y Pepe Díaz habla con todos en el campo base. Su emoción y el cansancio apenas le permiten pronunciar palabra. Es natural. Hoy es para todos una fecha inolvidable. El día 15 se forma una cordada con Poli, Ángel Gracia, Julián Vicente y 2 porteadores con la finalidad de subir a la cima oeste del Guandoy. Duermen en el campo 1 y al día siguiente suben al plató, descansando en el campo 2 y preparando el ataque a la cima oeste. Este comienza el 17 de madrugada, encontrando fuerte ventisca y laderas inclinadísimas con más de 55 grados en muchos puntos. Los crampones han de aprovecharse al máximo y a veces se descuida la seguridad ante el ansia de seguir adelante al ver la cumbre próxima. El agotamiento es extremo, pero no importa. Se llega al fin a la cima, que es solo una afilada arista en la que el primero de la cuerda solo puede ponerse a caballo. Otra victoria lograda, otra primera nacional con la estrecha colaboración de Peñalara y Montañeros de Aragón. El regreso de las cordadas al campo base está lleno de emoción. Hay abrazos para todos, al mismo tiempo que se les ofrece en abundancia té, leche y otros alimentos sólidos. Por la noche hay brindis con la última botella de coñac. Como plato fuerte, pachamanca o sueños de carne de cabra con patatas asadas y fuegos de artificio hechos con envases vacíos de gas por pirotécnicos madrileños, animados por la guitarra tocada por Nanín y Pepe. En pocos días se consiguieron 2 primeras nacionales, en estrecha colaboración de Peñalara y Montañeros de Aragón, pudiendo aquí aplicarse aquello de tanto monta, monta tanto, porque todos pusieron igual empeño y tantos riesgos pasaron unos como otros en el logro de la cumbre, la meta final.
Los días siguientes se dedican a recuperar el material de la montaña y a desmontar el campo base. Finalmente, desde Yanganuco se vuelve a recorrer la misma pista, en el luminoso atardecer adornado por las cumbres dominantes del Huandoy, Huascarán, Chopicalqui y tantos otros nevados que quieren despedir mostrando todo su esplendor a estos conquistadores de lo inútil que con arrojo y modestia se esforzaron en conseguir un ideal, expresión verdadera de su gran condición humana. En nuestro caso, en Peñalar y Montañeros, el hombre no solo se enfrentó con su propia personalidad, sino que encontró un nuevo amigo, hasta pocas horas antes totalmente ignorado, pero que en pocos días se convirtió en un ser capaz de arriesgar y hasta de dar su vida por aquel desconocido de ayer. Esta fue la lección magistral de estas montañas. Nos despedimos con tristeza y añoranzas de vuelta de vosotras, tierras del Perú, que exigís al hombre un gran corazón, pero a cambio le regaláis cumbres inmaculadas, cielos limpios y luminosos, pueblos pintorescos rodeados de campos diminutos y huertos franciscanos con la puna donde pacen la llama, la alpaca y la vicuña entre vientos tempestuosos y altas soledades. Tierras donde siempre aquellos que llevan en su corazón el deseo de una aventura grandiosa podrán aún por mucho encontrar su destino.